¿Cómo están? Soy la doctora Helen Valverde, médico con especialidad en epidemiología. En el tema de hoy vamos a hablar de la leishmaniasis, que es una enfermedad un poco olvidada, pese a que continuamos teniendo casos. Como ustedes ven, ¿no? El Ministerio tiene un programa de vigilancia y control de la leishmania, más en áreas endémicas donde sí continúa siendo un problema de salud pública. Y obviamente nosotros acá ya en las ciudades recibimos en los hospitales de tercer nivel pacientes con esas lesiones que vamos a ir desarrollando en la exposición. La leishmania, como sabemos, es una enfermedad zoonótica causada por diferentes especies de protozoos del género Leishmania, de ahí el nombre. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Por ejemplo, úlceras cutáneas, como las que vemos en la diapositiva. Existen, sí cicatrizan obviamente, pero a veces ¿no? pueden producir internamente inflamación severa del hígado o del vaso. Y cuando estamos en un tipo de leishmania que vamos a ver más adelante, en la parte ya mucosa sí va a tener grandes complicaciones para nuestro paciente. Este agente se va a transmitir al humano y a los animales a través de la picadura de las hembras de este mosquito, que es el Phlebotomus, del género Lutzomia. En países endémicos como el nuestro y con la frontera con Brasil, es conocido con varios nombres, ¿no? Le dicen champari, rocorroco, plumilla por la forma de las alitas que ustedes ven, o mosquito pólvora, ¿no? Porque son menuditos y vienen como si hubiera un ventarrón. En el mundo, históricamente, hablar de la leishmania nos lleva hace muchos siglos atrás, donde se habla de la leishmania tegumentaria y es considerada como una enfermedad autóctona del continente americano. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por las cerámicas antropomorfas que ustedes ven acá, denominadas o conocidas como huacos, en los cuales en la cultura preincaica ya vemos estas lesiones en la región oral plasmadas ¿no? en estas vasijas. La OMS indica que existen 88 países a nivel mundial que presentan estos casos autóctonos de leishmania, con una población en riesgo que más o menos llega a 350 millones de personas. En nuestro país, según los datos estadísticos que tenemos, hay 6 departamentos dentro de lo que va a ser el área endémica de leishmania, ¿no? Más o menos 70% de nuestro territorio es considerada área endémica. Imagínense, y mucho que no hablamos de esta enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad fue descrita en la antigüedad con un único foco en el área de los Yungas del departamento de La Paz, pero hoy por hoy se ha extendido a Cochabamba, está Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta cantidad de pacientes que para el 2013 sumaban aproximadamente 3.273 entre varones y mujeres. ¿Qué especies comunes tenemos de este mosquito que es el que va a llevar o transmitir esta enfermedad? Tenemos a la Leishmania brasiliensis, ¿no? causada o causante de la Leishmania cutáneo-mucosa, la Leishmania amazoniensis, causada o causante de la enfermedad cutánea, la Chagassi, que causa la visceral, y la Lainsoni, que tiene raros casos en la cutánea. El vector entonces es del orden Diphthera, familia Phlebotomidae, género Phlebotomus y Lutzomia. Solamente las hembras al alimentarse de la sangre pueden contaminar, primero se contaminan de un vertebrado, sea un ser humano o un animal infectado, y llevan también a otro huésped, ¿no? Generalmente en áreas de Amazonía, Brasil, Santa Cruz, Beni o Pando, los cuatíes o las zarigüeyas son las que van a tener este protozoario o este parásito. Tenemos acá el ciclo dentro de lo que va a ser la leishmania, donde empezamos, ¿no es cierto?, en la parte superior, donde decimos que al alimentarse de sangre este flebótomo hembra inocula el parásito en forma de promastigote al ser humano. Estos
¿no? Van a ser fagocitados por nuestros macrófagos y pasa a la fase de promastigote. Estos promastigotes se van a transformar en amastigotes dentro de los macrófagos. Una vez que estos se multiplican, van a salir a varios tejidos y hasta aquí nosotros vamos a denominar la fase diagnóstica. Posteriormente inicia la fase infecciosa, donde al alimentarse nuevamente este mosquito hembra flebótomo, ingiere estos macrófagos infectados con los amastigotes. Esta ingestión de las células parasitarias pasa a ser amastigotes y promastigotes en el intestino medio, y estos promastigotes ya se van a reproducir, se dividen y migran a la probóscide del flebótomo, ¿no? Entonces, estos dos ciclos o fases, tanto en la infecciosa como en la diagnóstica, hacen que pueda producirse o infectarse el ser humano. ¿Qué cambios parasitarios vamos a tener? Hemos mencionado dentro del ciclo a los promastigotes, ¿no? Que se observan, como ven acá en la diapositiva, donde el promastigote va a estar presente en el huésped invertebrado infectado. Estos parásitos son alargados, más o menos miden de 10 a 15 micras y poseen un microflagelo, lo que hace que llegue a la probóscide del flebótomo. El amastigote ya tiene otra forma, como observan acá, son ovalados, más o menos miden de 2 a 5 micras, están presentes en el interior de los monocitos y macrófagos y no poseen flagelos, ¿no? Ya es una fase avanzada. La leishmania cutánea es, como ustedes observan en la diapositiva, ¿no? Es una forma donde la leishmania más común es la amazoniensis y está disgregada en toda la parte o región de Perú, conocida como UTA. Se caracteriza por la aparición de estas úlceras cutáneas de este tipo, que son indoloras, y lamentablemente esa es la razón por la que los pacientes no acuden directamente, ¿no? Esperan, piensan que se va a cerrar y obviamente después de muchos años por sí solo se cierra. La leishmania mucosa, como ven ustedes acá en las diapositivas, es una de las formas mucosas, la brasiliensis, la más común. Se inicia con una reacción inflamatoria, se enrojece el lugar de la picadura, hay prurito, hay edema y algunas veces esa región sangra con facilidad. Posteriormente ya se ve una úlcera que va a ir creciendo, como ven acá, ¿no? Y va a ir destruyendo hacia el fondo, es decir, a profundidad. Suele destruir, como ustedes ven en la segunda fotito, todo el tabique nasal y la parte mucosa de la nariz, ¿no? Entonces, lamentablemente esa es la peor parte de la leishmania mucosa. La visceral, ¿no? También conocida como calazar, es cuando nosotros vemos la presencia de la leishmania chagassi y afecta tanto al ser humano como a los animales, en este caso los perros, ¿no? Ustedes ven acá, vemos un aumento de lo que van a ser los órganos del abdomen, y los signos y síntomas van a ser fiebre, esta es de larga duración, no es solamente un par de días, hay disminución del peso, desnutrición, palidez, principalmente se nota la hepatomegalia antes del aumento de las asas intestinales, hay esplenomegalia, muchas veces va a depender del transcurrir de la enfermedad, puede afectar a la médula ósea, hay dolor abdominal, todas manifestaciones de tipo del sistema gastrointestinal como diarrea, náuseas, vómitos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Visualizándolo de forma directa a este parásito a través de un frotis, ¿no? Es la mejor forma de diagnóstico que podemos hacer. Luego hacemos una tinción, ya sea con Giemsa o Romanowski, y también podemos hacer biopsias de estas lesiones que vamos a observar. Otras formas son el cultivo de este protozoo, hay el PCR como técnica también para poder ver el ADN del parásito y tener un diagnóstico certero. Otros métodos indirectos, la inmunofluorescencia o el ELISA, y también tenemos en nuestro medio la prueba de Montenegro, que es la más usada, y consiste en la inoculación de extractos parasitarios en la piel. Esta reacción de la hipersensibilidad
con diagnóstico positivo nos va a ayudar a tener un diagnóstico certero y es similar a la prueba de la tuberculina. Entonces, sí podemos hacer en aquellos casos que tengamos duda para poder ver el diagnóstico positivo. Acá vemos la reacción de la hipersensibilidad, ¿no es cierto? Tomamos parte de lo que va a ser esta región de la lesión y en el antebrazo podemos inocular. ¿Cómo hacemos el control y la prevención para la reducción de estos casos? ¿No es cierto? Reducir el contacto del ser humano con este insecto, con el flebótomo, que podemos usar mosquiteros, tener mucho cuidado en ir a áreas endémicas, usar insecticidas, si la gente vive ahí ya directamente usar todas las vallas para las ventanas, las puertas, tener acciones contra los reservorios también. Y en la leishmania visceral los perros juegan un rol importante, ¿no? Entonces, básicamente también tenemos que tener el cuidado con el tema de las mascotas dentro de los domicilios en estas áreas endémicas. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento? Tenemos una primera línea donde vamos a utilizar los antimoniales pentavalentes. Vamos a tener, según la forma clínica, para la leishmania cutánea, 20 miligramos del antimonio base por 20 días que dura más o menos el tratamiento. Para la mucosa y mucocutánea 20 miligramos también por 30 días, para la visceral 20 miligramos por 30 días. ¿No? Acá tenemos el cálculo de esta dosis que debemos utilizar según el peso del paciente, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos calcular correctamente para no tener errores en el tratamiento. La segunda línea de tratamiento es la anfotericina B. Para la leishmania cutánea, la dosis será de 0,7 a 1 miligramo kilogramo día, con un tiempo de duración de 20 días de tratamiento. Para la mucosa y mucocutánea, la misma dosificación, máximo llegar hasta 3 gramos, alrededor de 30 a 60 días de tratamiento. Y en la visceral, 1 miligramo kilogramo día, máximo hasta 800 miligramos por 30 días. Entonces, estos cuadros nos ayudan a tener una idea clara de cómo iniciar el tratamiento con nuestros pacientes. Hay casos especiales, sí, debemos ver la comorbilidad con tuberculosis, por ejemplo. En este caso de haber tuberculosis y leishmaniasis, no debemos realizar los dos tratamientos por la hepatotoxicidad de ambos tratamientos, ¿no? Entonces, debemos ir viendo el avance y ver con cuál tratamiento vamos a iniciar primero. Con pacientes con VIH o inmunosuprimidos, recomendamos la anfotericina B liposomal o con complejos lipídicos, ¿no? En niños debemos administrar con mucho cuidado, mejor si es personal muy capacitado, y podemos tener mejores resultados con la miltefosina. Pacientes con falla terapéutica, es decir, que ahí no haya funcionado la primera línea o no hayan tomado adecuadamente, se recomienda usar un esquema diferente al que se ha iniciado para ya tener una buena resolución. ¿Cómo definimos entonces, epidemiológicamente hablando, un caso de leishmania? Sospechoso de leishmania cutánea, toda persona con una o más ulceraciones cutáneas sin antecedente de trauma, con evolución mayor a 2 semanas, con residencia o antecedente de viaje a zona endémica. La mucosa o mucocutánea, toda persona con lesiones ulcerosas o granulosas en región nasal u orofaringea, con perforación o pérdida del tabique nasal, pudiendo alcanzar también a los labios o a la boca en el tema del paladar posterior, con residencia o antecedente de viaje a zona endémica. La leishmania visceral, toda persona con fiebre de origen desconocido, con hepatomegalia o esplenomegalia, anemia, pérdida de peso sin causa aparente, con residencia o antecedente de viaje también a un área o zona endémica. Caso confirmado por laboratorio, ¿no? Todo paciente sospechoso de cutáneo o mucosa con visualización del parásito o una prueba PCR o inmunológica positiva.
La leishmaniasis visceral, todo paciente con visualización del parásito o prueba inmunológica de PCR también. ¿Podemos confirmar también por nexo epidemiológico? Sí, y para eso nuestra definición va a ser todo paciente sospechoso que en situaciones especiales no cuenta con prueba de laboratorio disponible por barrera ya sea de accesibilidad, pero provenga de zona endémica con antecedente de exposición al vector, ¿no? Entonces, por cualquiera de las tres vías podemos desarrollar nosotros nuestro diagnóstico. ¿Qué debemos hacer? En primera instancia, notificar y en segunda, investigar el caso, ¿no? La notificación tiene que ser dentro de las primeras 24 horas mediante el llenado de la ficha clínica epidemiológica e indicar dónde hemos detectado el caso, el lugar probable de infección, que no necesariamente es el mismo, para que nosotros podamos desarrollar y ver conducta epidemiológica acelerada, clasificar si es caso autóctono o importado, dependiendo si ha sido en área endémica o en área no endémica, planificar los insumos y medicamentos que obviamente cubre también el programa nacional, intensificar la vigilancia epidemiológica, tanto pasiva como activa, para evitar la propagación de más casos. Y obviamente también realizar toda la comunicación y abogacía con la comunidad, el entorno, dependiendo también del municipio en el que se haya desarrollado el caso. ¿Qué tipos de vigilancia podemos hacer? Pasiva o activa. La pasiva, el hecho de detectar el caso sospechoso a través de la consulta médica, ya sea en visita domiciliaria o en el mismo establecimiento de salud, para luego confirmar a través del laboratorio el tema de los casos o mayor número de personas infectadas. La vigilancia activa con la detección de casos sospechosos en la comunidad, pero ya que sea por visita de las brigadas del centro de salud, ¿no? Entonces ahí sí estamos buscando de forma activa quizá alrededor de donde viva o haya sido infectado nuestro paciente. Y obviamente también posteriormente debemos confirmar clínicamente, epidemiológicamente o laboratorialmente nuestros casos. Este flujograma es muy importante para que podamos nosotros tener un recordatorio siempre cómo debemos proceder. Si vemos la leishmaniasis cutánea, por ejemplo, debemos evaluar estos criterios de complejidad. Si hay 5 o más lesiones, si la lesión mide igual o más de 5 centímetros, hay nódulos o no, es decir, adenopatías, dónde es la lesión, cara, manos, genitales, y si nuestro paciente está inmunodeprimido. Si hay alguna de estas características de complejidad, entonces pasamos a un tratamiento sistémico. Si no, empezamos con un tratamiento local. Si hay persistencia o recidiva, pasamos al tratamiento sistémico. En la mucocutánea, de forma directa, pasamos al tratamiento sistémico por la región y las lesiones que puede tener. ¿Qué hacemos en un tratamiento local? Utilizamos el antimoniato de meglumina y la crioterapia. También tenemos ciertas alternativas terapéuticas según la observación que hagamos de las lesiones. En cambio, en el tratamiento sistémico está la anfotericina B y el antimoniato de meglumina, donde ustedes acá ya hemos visto en el cuadro anterior la dosificación y los días que deben utilizar. Siempre recordar que la anfotericina B es nefrotóxico y el antimoniato de meglumina tiene alta cardiotoxicidad. Otras alternativas terapéuticas, fluconazol, itraconazol, la miltefosina y la pentamidina, que nos ayudan también dentro de lo que va a ser este tratamiento.